noches. Damos inicio a la semana rumbo al Constituyente, que es un ejercicio que está haciendo la Asociación de Egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, para dar a conocer las principales propuestas e iniciativas de los partidos políticos, tanto como de los candidatos independientes que aspiran a ocupar la nueva Asamblea Constituyente. Doy la bienvenida a la presidenta del PRI de la Ciudad de México, Mariana Moguel. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Voy a dar la presentación de Mariana Moguel Robles. Ella es una política mexicana, nace el 21 de agosto de 1983, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana, militante del Partido Revolucionario Institucional y actualmente diputada local del Distrito 34 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 2014 se incorporó como integrante al Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, en la Coordinadora de Atención a los Comités Ciudadanos y Condominales. Entre otros logros partidistas, destacó por ser la coordinadora ejecutiva del Movimiento Nacional de las Mujeres, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, organización vinculada al Partido Revolucionario Institucional. También nos acompaña Gustavo Sotelo y José Luis Camacho, candidatos a la Asamblea Constituyente por el PRI en la Ciudad de México. Muy bien, pues la intención de esta entrevista, más que nada, es conocer cuál es tu propuesta programática en cuanto al partido. ¿Por qué quiere el PRI llegar a la Asamblea Constituyente? Ahora, en su plataforma habían varias propuestas. Una de ellas era eliminar el veto de bolsillo del Ejecutivo local para poder agilizar la maquinaria legislativa dentro de la Asamblea del Distrito Federal, y también regular la reelección de legisladores. Entonces, quisiéramos que nos pudieran hablar, más que nada, cuál es su intención para llegar a Constituyente. Mariana, te cedo la palabra y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, nosotros como partido, primero quiero decir que hemos hecho una actividad muy importante, que es salir a la ciudad, escuchar a la ciudad. No hay mejor manera para legislar, para gobernar y tomar decisiones desde los distintos puestos que escuchando y conociendo la ciudad. Y con tristeza te puedo decir que encontramos una ciudad olvidada, ¿no? De periferias que te dan muchísima tristeza. Soy diputada por un distrito que es la delegación de la extrema pobreza de la Ciudad de México, que es Milpalta, y Tláhuac no se queda atrás. Una ciudad en donde las mujeres todavía cargan agua para tener agua potable en sus hogares, en donde hay jóvenes que hacen hasta 4 o 5 horas para poder llegar a sus universidades, y muchos que ni siquiera tienen la fortuna de poder estudiar una carrera universitaria, como muchas otras problemáticas. Entonces nos pusimos como un gran reto, 500 puntos, llevamos muchos más de la mitad, las 16 delegaciones recorridas, en unas pues con muchas más visitas, y decirte que la gente está ávida de ser escuchada, pero que además desconocía el proceso en el que estamos ahorita inmersos, la ciudad, desconocían qué era lo que van a elegir, que eso era bien importante informar, pero desean de verdad mucho. Lo que más me piden es la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando se hace esa pregunta, los ciudadanos nos dicen, sí, los derechos, por supuesto, los queremos, sí queremos, sin duda, poder estudiar, pero ya estamos cansados de que no exista transparencia y rendición de cuentas en nuestra ciudad, que no sepamos en dónde se ejecutan los presupuestos, y por eso estoy segura que el PRI tiene a los mejores candidatos hacia ese constituyente, porque no son solamente hombres y mujeres de mucha preparación académica, sino que también son hombres y mujeres que conocen las problemáticas de la Ciudad de México, y en torno a todas estas voces es como construimos nuestra agenda programática del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias, Mariana. Ahora, no sé cuál sería la perspectiva de Gustavo. Muchas gracias. Primero, agradecerles mucho a
a esta asociación de egresados de la Escuela de Gobierno de esta institución, que como tuve la oportunidad de estar hace algún tiempo por en el campus de Acueducto de Guadalupe, lo vuelvo a reiterar, una institución formadora de líderes que contribuye con su esfuerzo a la profesionalización de los mexicanos y contribuye también a que nuestro país sea un país mejor. Gracias, y gracias por darnos la oportunidad esta tarde de escucharnos. El PRI es una opción en la ciudad que está comprometido con los mecanismos de rendición de cuentas, como dijo la presidenta, pero sobre todo de acercar cada vez más a la ciudadanía a las decisiones de gobierno. Y esto no es una decisión propia, sino tiene que ver con una inercia que se está dando a nivel internacional. Cada vez son más los estados democráticos que se acercan a los modelos de gobierno abierto, de parlamento abierto, donde la transparencia es un imperativo, donde la rendición de cuentas tiene que ser en tiempo real. Y desde luego, para nosotros es muy importante que el ciudadano tenga una participación muy activa en este sentido. Los mecanismos de participación directa, de democracia directa, como lo puede ser el referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito, la consulta popular, deben formar parte, desde luego, de cualquier proceso constitucional. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Sí, una constitución donde se establezcan una serie de derechos y principios, pero sobre todo donde tengamos reglas mucho más claras que permitan que los ciudadanos, día a día, puedan tener no solamente una mayor participación en los asuntos públicos, sino que puedan involucrarse de mejor manera en la toma de decisiones y sobre todo de exigir resultados, porque la adecuada gestión pública tiene que verse reflejada en los resultados. Preguntas concretamente sobre el veto de bolsillo. Ya hubo un avance en esta legislatura, en la Asamblea Legislativa ya se reconoció esta situación. Desde luego no podremos ir atrás, tenemos que superar todos aquellos mecanismos de aparente control político que lo único que hacen es entorpecer el desarrollo democrático de las sociedades. Le apostamos a sistemas de control político, pero también a más sistemas de control social. Y debe haber un adecuado equilibrio entre los órganos. Y sí estamos comprometidos con llevar a la Constitución el veto del bolsillo, sí, por supuesto, pero también otros mecanismos, los presupuestos participativos, la fiscalización en tiempo real y otros tantos. Y el tema de reelección de legisladores, tenemos que decirlo, que si ha habido un partido que a nivel nacional ha estado comprometido con la revisión de los principios democráticos de elección, ha sido el PRI. Y hay que decirlo, y no como una dádiva, sino en reconocimiento a que las perspectivas de desarrollo social han sido distintas durante mucho tiempo. Fue un partido que se supo abrir a la participación democrática por las primeras reformas políticas que ustedes bien conocen, y que ahora nos ha llevado a una participación, a un sistema de partidos que ha venido siendo cuestionado porque ha sido rebasado por la expectativa ciudadana, y por eso han surgido los candidatos independientes. Y la reelección, es un proceso que se tiene que dar a la luz de revisar cuáles van a ser los sistemas de elección. Entonces, nuestro partido fue uno de los principales impulsores para que ya se dé a nivel federal la reelección, de que se pueda dar a nivel de diputados locales y se pueda replicar también en alcaldías. Y desde luego, nosotros creemos que la reelección es un instrumento para que, independientemente de para la gestión pública, para refrendar la confianza que puedan tener los ciudadanos en sus propios gobernantes. Entonces, por supuesto, estamos comprometidos con ese y con otros mecanismos. Muchísimas gracias. Yo le preguntaría a José Luis Camacho, en materia de inclusión de derechos humanos, sobre todo en política social, ¿cuál es su principal plataforma? ¿Qué se quiere plantear con la seguridad alimentaria, con la seguridad social, con la previsión social, y por otras formas los mecanismos para poder garantizar y ampliar los derechos humanos desde la Constitución? Muchas gracias, gracias por recibirnos esta tarde, gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que, subrayando lo que acaba de decir la presidenta Moguel y Gustavo Sotelo, en el Estado constitucional democrático hay tres características esenciales que se tienen que conservar. Primero, la transparencia. Ya no hay ningún Estado en el mundo de los 193 que considera Naciones Unidas que para que se considere demócrata no sea transparente. El uso de los recursos es fundamental. Dos, lo que dice Gustavo, los instrumentos de participación directa de las ciudadanas y de los ciudadanos en el ejercicio del poder público. Hasta hace unos cuantos años, los teóricos de la política, los políticos mexicanos decían: a mi partido, mi voto y mi cuota. Eso es cosa del pasado. Ahora todos los ciudadanos queremos participar más en las decisiones
del ejercicio del poder público, y subrayaría la tercera característica del Estado constitucional democrático, es los derechos fundamentales. Como seguramente ustedes lo saben, en el 2011 acaba de cambiar el paradigma de lo que eran las garantías individuales por los derechos fundamentales. Anteriormente, del 1 al 29 de nuestra Carta Magna, se consideraba que eran las garantías individuales y existía un instrumento de constitucionalidad que era el amparo. Pues en 2011 el constituyente permanente dijo que ya no iba a ser así, que son derechos fundamentales todos los consagrados en los 136 artículos de la Constitución, más los que se encuentren en los tratados internacionales que hayan sido suscritos por el presidente de la República y hayan sido aprobados por el Senado de la República en materia de derechos humanos. Así es que creo que el principal reto que va a tener esta Asamblea Constituyente, que va a entrar en funciones el próximo 15 de septiembre, es que en los derechos que se han ganado en la Ciudad de México, ni un paso atrás, sino por el contrario, debemos de ser la ciudad vanguardista, la ciudad incluyente, donde mujeres, donde niños, donde jóvenes, donde adultos, donde las personas de la tercera edad tengan igualdad de oportunidades, sobre todo los jóvenes. Ya hay un acuerdo entre las autoridades para que todo el joven que quiera un espacio en el bachillerato lo tenga. Bueno, pues eso debe de decir nuestra Constitución, que sea un derecho y no una dádiva de las autoridades gubernamentales. Así es que creo que ese sería el tercer reto, los derechos fundamentales. Muchas gracias. Y hablando de derechos fundamentales, también me comentaba Mariana, ese tema es mío, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué nos podrías decir, más que nada, del sistema de salud en la Ciudad de México, de madres solteras, de adultos mayores, ¿no? De los jóvenes que no encuentran trabajo, y sobre todo de la política salarial, que es uno de los temas muy en boga que hoy el DF, bueno, antes DF, ahora Ciudad de México, sufre, ¿no? Bueno, claro que sí. La verdad es que este es un tema que en lo particular me apasiona mucho. Considero que la próxima Constitución, si algo tiene que garantizar, es el derecho a la ciudad, que es vivir tu ciudad plenamente, y en donde los derechos no deben de ser exclusivos, ¿no?, de algunas zonas. Tenemos que tener un piso mínimo de protección social para las familias y ver la dinámica no solamente de cómo combates la pobreza, la extrema pobreza, a través de programas sociales o a través de maratones de despensas, como muchos así lo hacen, y le pongo no así de claro, porque la pobreza no se combate de esa manera. Si alguien puede, no es solo alimentaria, ¿no? Alguien puede comer, pero si no tiene acceso a la salud, a una vivienda digna, ¿no?, si no tiene los servicios básicos. Estamos hablando que en la Ciudad de México miles de familias no tienen un derecho como el agua. Hay mujeres, hombres que en esta ciudad, y que no solamente aquí en el sur de la ciudad, sino en otras delegaciones, en el poniente, etcétera, que cargan agua para poder tener agua en sus hogares. Mujeres y hombres que viven en esta ciudad en condiciones, en casas de cartón, porque estamos en una de las entidades donde es más caro rentar y donde es más caro comprar. Digo, los jóvenes difícilmente pueden acceder a una vivienda propia porque no existen créditos, porque no existen opciones, y entonces vas creando estos cordones de pobreza. Cuando ya en el centro no encuentras dónde vivir, pues generas que se vengan a todas estas periferias de la ciudad miles de familias que les mal llamados asentamientos irregulares, porque si están ahí es porque no encontraron una opción donde vivir. No tenemos el problema, por supuesto, del empleo, pero no solamente en los jóvenes. En esta ciudad a una mujer se le sigue pidiendo una prueba de embarazo para ser contratada. En esta ciudad a las mujeres las despiden a los 35 años por tener 35 años. Y en esta ciudad, yo no sé en qué momento creímos que nuestros adultos mayores no son productivos y creímos que con tarjetas de programa social íbamos a resolver su vida. Están muy bien los programas sociales. Como diputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, quiero que sepas que en el periodo pasado aprobamos, y estamos a un paso en el siguiente periodo, de aprobar el padrón único de beneficiarios,
que va a ser jefatura delegacional junto con el gobierno de la ciudad, que fue una iniciativa de una servidora, en donde primero transparentas el tema de programas sociales, evitas la dispersión, la duplicidad, porque un programa social funciona cuando realmente llega a las manos de quien tiene que llegar. Pero además, ¿a qué le llamamos programa social? Porque entregar tinacos no es un programa social. Entonces, también ahí lo pusimos en estas modificaciones que le hicimos a la Ley de Desarrollo Social en la ciudad. Nos dijimos, pues muchos, mi programa social, y se pueden entregar tinacos, láminas, que realmente eso no incide ni mejora ningún indicador. Pero además hicimos las observaciones pertinentes al gobierno de la ciudad, en donde Evalúa DF tiene que ser mucho más autónomo, pero además aumentar indicadores en cómo evalúa el combate a la pobreza en su ciudad. ¿Por qué? Porque la pobreza no es exclusiva alimentaria. Miles de familias que no tienen acceso a la salud, miles de familias que en efecto no tienen acceso a la educación, miles de familias que caminan por calles no pavimentadas, sin luminarias, que no tienen agua en sus casas. Entonces le tenemos que dar otro nivel a la ciudad. Los programas sociales no pueden ser ahí la inversión, tiene que ser una ciudad en efecto productiva, como lo mencionas. Vayámonos a estos esquemas de economías solidarias, de cooperativas, de opciones productivas, en donde los jóvenes también, pues sales de la universidad y te piden 45 años de experiencia y apenas tienes 27, ¿no? 28. Entonces, pues no necesito ser abogada para entender también que la propia movilidad incluso tiene que medirse en el tema de la pobreza. Hacer 4 horas a tu espacio de trabajo, a tu universidad, todo lo que eso representa tiene que estar incluido en los indicadores del combate a la pobreza y la extrema pobreza de la Ciudad de México. Perfecto. Ahora tocamos el tema de servicios públicos, el desarrollo urbano y la zona metropolitana, ¿no? Vivimos en una metrópolis mal planeada, en el cual, como tú bien dices, tardas horas en desplazarte hacia tu trabajo y demás. ¿Qué materia o en qué papel jugaría la nueva Constitución para este rediseño urbano, ¿no? en el nuevo milenio? ¿Quién le gustaría conocer? Si quieres, dame oportunidad, porque ese tema me gusta mucho. Okay. Yo también quisiera. Bueno, como presidenta, si quieres hablar primero. No, rápidamente, bueno, aquí sí voy a ser un poco dura. Esta ciudad ha sido de ocurrencias, ¿no? Las decisiones políticas de muchos políticos parecieran ocurrencias, al ahí se van, y no decisiones reales y claras, justo planeando un corto, un mediano y un largo plazo. Pongo un ejemplo. Hoy el hombre que genera estas campañas de odio, Andrés Manuel López Obrador, pues ya se le olvidó que él, cuando gobernó y tuvo la dicha de gobernar esta ciudad, fue el creador del Bando 2, que permite justo los cambios de uso de suelo, en donde hoy encontramos todos estos edificios de 30 y 40 pisos. Por ejemplo, el otro día estuve con vecinos de la colonia Anáhuac en la delegación Miguel Hidalgo. Ven que les crearon su nuevo Polanco, ¿no? Así le llaman, aunque las colonias se llaman Anáhuac, Granada, Ampliación Granada y Irrigación. Pero es Parques Polanco. Pero las personas originarias de esas colonias, de pagar prediales de 5,000 pesos, hoy pagan prediales hasta de 25,000 pesos y sacaron sus prediales. Y en ese año fue cuando se creó el Bando 2, y que permite hacer los cambios de uso de suelo en donde se decidan hacer, pareciendo y haciendo una ciudad elitista, pero además mal planeada, en donde en vez de estar plantando árboles, lo que se hizo en esta ciudad fue concreto, con los segundos pisos. Porque en vez de estar plantando árboles, no se construyó 1 metro de metro, pero sí kilómetros de concreto. Si algo requiere de esta ciudad es que la Constitución sea vista como la carta que regirá la vida de una ciudad por 100 años por lo menos. Entonces, lo que tú escribas en esa Constitución tiene que tener y tiene que estar proyectado no hacia lo inmediato. El populismo no es sostenible, ¿eh? Y si no empezamos desde ahorita, traigo uno de mis videos donde dice muy claramente que si seguimos como estamos, en 15 años se nos acaba el agua, pero antes que el agua, se nos acaba el aire. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacernos responsables todos, no solamente un gobierno o el otro, y ponernos a trabajar en que la Constitución no solo tendrá que ser de los diputados constituyentes, los jóvenes, los expertos, académicos, la ciudad tiene que participar en cómo se escribe la Constitución, y que no sea una Constitución de las ocurrencias, que sea una Constitución que realmente le dé
el nivel a esta ciudad y dejar de hacer 5 horas. Te lo quiero decir que yo viví en Milpa un año en mi vida, 1 año y medio. Una vez que pretendí ir a la Asamblea Legislativa, salí a las 5:30 de la mañana y llegué a mi oficina a las 11 de la mañana. Entonces, esa es la realidad del que vive arriba en Magdalena Contreras, del que vive arriba en Tlalpan, que ayer fui a los pueblos, que hacen 2 horas para poder estar en el periférico, pero que no podemos hacer una ciudad planeada para beneficiar al 20% de su población. Esta ciudad tiene que estar planeada para sus mayorías, para sus ciudadanos, y esa Constitución y la próxima Constitución lo tendrá que garantizar. Bueno, pues aquí ya Mariana ha sido muy clara en los objetivos que tenemos que tener, y yo creo que la parte más importante que nos puede afectar pues es precisamente la definición en estos 2 rubros: cómo hacer servicios públicos más eficientes y, por otra parte, garantizar el desarrollo urbano ordenado. Y por eso decía que es un tema que a mí me gusta mucho, porque se ha vuelto la bandera que yo he querido sostener, porque creo en ello, y seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, que no es posible llevar a cabo un modelo de desarrollo sostenible si no tenemos una planeación adecuada del desarrollo. Y hay quienes podrán decir que los modelos de planeación del desarrollo están superados en la medida que no van acompañados de presupuestos sujetos a evaluación y a medición. Por eso requerimos, y por eso estamos impulsando, un sistema integral de planeación de la ciudad que toque transversalmente desarrollo económico, competitividad, desarrollo urbano, generación de empleo, políticas de vivienda y de salud, porque los temas no se deben de ver de modo aislado. Buena parte de los problemas que tenemos hoy en día se deben a que ha habido políticas focalizadas, pero no están adecuadamente ligadas con otras acciones de gobierno. Y por ello es que pierden eficacia. Tenemos grandes cantidades de recursos destinadas a algunos objetivos, como pueden ser programas sociales, que no estamos, reiteramos, en contra de ellos, pero al momento que se dispersan y al momento de no tener una medición adecuada, no generan las condiciones que esperamos, que es resolver un tema con una persona, con un grupo de personas determinado, pero el tema es ayudarlos a salir. Entonces, en el tema de servicios públicos, tenemos que delimitar el sistema de competencias desde la Constitución, dejar muy claro qué es lo que le va a tocar en el sistema de planeación integral urbano a la jefatura de gobierno, próximo gobernador, y qué le va a tocar a las nuevas alcaldías. Una de las mayores apuestas de la reforma política de esta ciudad es precisamente generar que ya no estemos hablando de delegados a los que se les delegaba la administración, sino que tengamos auténticos alcaldes que puedan no solamente gobernar, sino administrar, que haya una relación entre los planes y programas de desarrollo de las delegaciones, pero concatenados con el desarrollo integral de la ciudad, que a su vez debe estar muy ligado a un nuevo ámbito que hay quienes lo reconocen como otro nuevo ámbito de gobierno, que es el metropolitano. Una ciudad como la Ciudad de México no puede estar ya desligada de lo que pasa en las áreas circunvecinas. Tenemos que empezar a generar condiciones de gobernabilidad a partir de la coordinación entre autoridades que se den entre municipios y de demarcaciones territoriales, entre jefatura de gobierno y delegados, para que los planes y programas estén perfectamente sustentados. ¿Qué es lo que pretendemos llevar a la Constitución? Los principios adecuados que permitan establecer una serie de normas eficaces, y léase bien, no más normas, sino una revisión de normas efectivas que puedan tener una conexión directa con una política pública medible y que esto se refleje en una acción de gobierno eficaz. Entonces, si tenemos un gran principio como puede ser el del desarrollo ordenado de la ciudad, con una perspectiva a no resolver un problema inmediato de 5 años ni de 10, sino a 50 años, entonces podremos retomar modelos que nos hablan en dónde necesitamos mayor inversión para que la ciudad sea más incluyente, dónde los recursos de ahorita y los que generemos a 5 a 10 años los podemos potenciar para contar con infraestructura adecuada dentro de 15. Y esto es un modelo que le ha dado éxito a otras sociedades y a otros centros urbanos, no tan grandes como el nuestro, pero que sí tienen una perfecta planeación a partir de la participación de técnicos, de consejos técnicos urbanos, de desarrollo, de generación y potenciación del desarrollo económico, y que se dedican prácticamente a coadyuvar en la administración. Dejan que los políticos sean los que gobiernen y administren, pero ellos son los que van dictando las políticas de qué se requiere poco a poco para la expansión. Y cuando se le mete orden a esto, entonces es posible ir resolviendo transversalmente, como ya lo dije, algunos aspectos. Y doy un ejemplo concreto en materia de desarrollo urbano: la recuperación de espacios públicos. Si nosotros logramos
llevar un programa agresivo de recuperación de espacios públicos, no solamente estamos generando una solución a un tema social, sino estamos pegándole, por ejemplo, a un tema que es la seguridad pública con la prevención del delito, con un tema de reordenación. Y esto, pues desde luego, es un tema que pasa por la ciudad. Y en materia de desarrollo urbano, necesitamos ponerle orden. ¿Cómo? Con una institución autónoma que sea la que nos dicte cuál es la política de uso de suelo, dónde la infraestructura que viene de hace 50 años, las tuberías de agua de hace 50 años, las de drenaje de hace 50 años o más, tienen todavía capacidad para donde en una manzana había 10 casas, ahora hay 100 departamentos. Y no podemos culpar a los que quieran vivir en esos 100 departamentos porque no queremos que hagan 4 horas. Entonces mucha gente hace un gran sacrificio por tener un espacio en un lugar, pagan mucho y no tienen los servicios adecuados. Que sea un órgano técnico el que nos defina dónde sí es posible y donde no sea posible, generar condiciones de inversión para que se haga esa inversión pública, para generar más redes o de agua potable o de drenaje, y entonces sí generemos construcción. A donde queremos llegar con esto, y para no extenderme, es: nosotros traemos un diagnóstico muy claro y no está sustentado en lo que se nos ocurrió ayer, está sustentado en lo que los técnicos han dicho y en lo que materialmente es posible hacer en la Constitución. Y nosotros queremos una Constitución de vanguardia para que nos permita darle viabilidad a los habitantes de esta ciudad a los próximos años. Gracias, José. ¿Quisieras añadir? Sí, si me lo permites. Con un gran gusto. Hay 3 temas que acaba de comentar Mariana y Gustavo. En primer lugar, la planeación, los servicios públicos y el desarrollo metropolitano, que ya la reforma al artículo 122 constitucional en un transitorio obliga a que sea un tema en la Constitución de la Ciudad de México. Desafortunadamente todavía estamos en pañales en lo que se refiere a la planeación. En 1933 se da por primera vez un plan sexenal, pero desafortunadamente tienen que llegar los 80s para que surja en el gobierno del presidente de la Madrid un sistema de planeación que ya está en la Constitución, y afortunadamente la reforma política de hace 2 años ya obliga a que este Plan Nacional de Desarrollo, que debe de presentar todo presidente de la República, todo Ejecutivo Federal, sea avalado por el voto del Congreso de la Unión. Esto es importante porque, como bien dice Gustavo, hay otras sociedades donde incluso tienen mapas, croquis, maquetas, donde dice qué edificio se va a construir en 10, en 15, en 20 años, como resulta ser Shanghái, donde hay el Museo de la Planeación, donde se especifica con toda precisión cuáles son las construcciones. Aquí en la Ciudad de México empieza un edificio con un permiso para construir 4 pisos y de la noche a la mañana cambian la autorización y resulta que ese edificio es de 8 pisos. Es una sinvergüenzada lo que resulta ahora prácticamente en todas las colonias. Yo vivo en una colonia popular, en la colonia Portales, y se han construido una serie de edificios, ¿verdad?, de 4, de 6, de 8 pisos, y desafortunadamente el servicio de agua es el mismo y ya padecemos prácticamente todos los días. El drenaje en algunos casos, como dice Gustavo, bueno, pues en el Zócalo nada más tiene 100 años, 110 años, porque es de la época porfiriana. No se ha avanzado al respecto. Y yo creo que, ya lo ha comentado la presidenta Moguel, en nuestro documento constitucional deberá de haber un artículo muy preciso para que se señale, como actualmente lo hace el 115 de la Constitución, cuáles van a ser los servicios públicos que estén obligadas las alcaldías y cuáles van a ser los servicios públicos que el gobierno central lo haga, porque no queremos que en una calle, ¿verdad?, haya muy buena limpia y enfrente, por tratarse de otra alcaldía, haya suciedad por las calles. Yo creo que es un esfuerzo de coordinación, no solamente de la ciudad, sino de toda esta gran metrópoli. Hay muchas cosas por hacer. En estos últimos días, a lo largo y ancho de la Ciudad de México, hemos recorrido la ciudad con nuestra presidenta al frente y hemos escuchado. No solamente les hemos informado a los que nos quieren hacer el favor de escuchar, sino hemos escuchado a la ciudadanía que nos está trazando grandes pinceladas
de lo que debe de ser el ordenamiento constitucional de la Ciudad de México. Por eso estamos ciertos que no nos vamos a equivocar, porque vamos a actuar simple y sencillamente obedeciendo al electorado, obedeciendo a la sociedad. Muchas gracias. Sí, ahora, bueno, ya tocamos el tema de seguridad social, política social, tocamos el tema también de servicios urbanos, pero otro tema que es muy importante también para la ciudad es la seguridad pública. Y uno de los temas esenciales aquí es el Ministerio Público. Uno es asaltado o le cometen algún delito, llegas al Ministerio Público y lo primero es que te frustran las autoridades. El primer contacto entre ciudadano y MP es frustrante. ¿Qué propuestas tienen para poder renovar este modelo de ministerios públicos? ¿Qué impacto tendría su nuevo modelo en la procuración de justicia? Sí. Bueno, pues la tentación de ser abogado me lleva a poder hablar de estos temas. Seguramente también José Luis podrá decirnos algo. Ahorita transversalmente toqué el tema de cómo una política pública bien enfocada con un sustento normativo puede dar resultado en un punto como carambola. Claro. Recuperar una plaza, un deportivo, un gimnasio público, ¿qué tiene que ver con la seguridad? Mucho. Necesitamos apostarle a un modelo, primero, que revisemos los tres grandes aspectos del modelo de seguridad. El asunto de la prevención del delito y la persecución del delito, por una parte, quien se encarga de disponer a la justicia, el Ministerio Público, y luego que se encarga de la impartición de la justicia. Y debemos de ser muy realistas que como país y como Ciudad de México sobre todo, tenemos una gran deuda con hacer posible lo que la Constitución Federal establece en materia de una justicia pronta, expedita, y que esto nos permita tener la garantía de seguridad jurídica. Y me voy al primer comentario en materia de seguridad. Necesitamos apostar en un modelo de prevención del delito donde podamos regenerar tejido social. Si no atendemos de dónde estamos enviando las grandes cantidades de soldaditos que se suman a la delincuencia organizada, pues muchas veces son jóvenes que no tienen oportunidades o gente que no tiene oportunidades en sus lugares de desarrollo. Hay que atender ese aspecto. Pero con respecto a lo que ya tenemos que fortalecer un esquema de mando desde la jefatura de gobierno, pero con una coordinación con las administraciones de las alcaldías, para que de igual manera tengamos una policía muy clara en el ámbito de toda la Ciudad de México, pero que también tengamos un modelo de policía de barrio, que empecemos a desarrollar el modelo de que conozcamos quiénes son los que están encargados de brindar la seguridad preventiva, digámoslo así, y un esquema de combate al delito muy preciso con respecto a los derechos humanos, pero donde tengamos sobre todo cuerpos policíacos, primero calificados, después equipados, bien pagados y certificados. No puede ser que tengamos policías que entran porque no encuentran otro empleo, los contratan un lunes, les dan un arma de cargo el martes y 2 horas de preparación y el miércoles los mandan a combatir a la delincuencia y los hacen trabajar 36 o 48 horas a veces. Los superiores jerárquicos les piden también a veces alguna serie de prebendas por ahí y además tienen que pagar sus uniformes y las balas que lleguen a ocupar. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Dónde está la mente de ese servidor público, de ese policía? ¿Está pensando en atender la seguridad de la región que le tocó? ¿O está pensando en cómo va a pagar lo que le tiene que dar al superior? ¿O cómo va a pagar las balas? ¿O que está muy cansado? ¿O que simplemente no sabe cómo reaccionar ante una situación porque no es la capacitación suficiente? Hay que apostarle a los modelos de capacitación y de mejor certificación. Después, el Ministerio Público. No puede ser que tengamos un Ministerio Público que dependa de la voluntad de que el jefe de gobierno diga voy a disponer de este funcionario porque es mi amigo, porque lo conozco y ese sea. Tenemos que apelar a la autonomía del titular del Ministerio Público y tenemos que empezar también la certificación en los agentes del Ministerio Público y empezar a crear espacios para que los jóvenes que salen de instituciones tan prestigiadas como esta y otras que tengan especializaciones en criminalística, en derecho penal, empiecen a ser una especie de servicio de carrera de la administración de la Procuración de Justicia para empezar a renovar, que los buenos elementos permanezcan, pero que los malos no puedan seguir. No puede ser que lleguemos a una agencia del Ministerio Público y a veces tengamos más miedo de lo que pasa allá adentro o de lo que nos puede pasar allá adentro que de lo que nos pasó afuera, que es lo que vamos a denunciar. Y muchas veces la gente dice afuera, ¿cómo es posible que fulano, si después de que hizo todo esto y secuestró y todo, lo hayan dejado libre? Y no voy a defender a los jueces,
porque sí hay muchos jueces que pueden tener alguna relación con cosas que no son correctas, por decirlo de alguna manera. Pero si las averiguaciones previas no están consignadas de una manera adecuada, el juez difícilmente puede, aunque tenga un gran patriotismo y un sentido de responsabilidad social, dictar una sentencia condenatoria. Entonces, buena parte de la responsabilidad que hay de que haya absoluciones o que haya condenas o que haya procesos mal llevados y que al final de cuentas salgan los delincuentes, tienen que ver con que el Ministerio Público no hace su tarea. Hay que fortalecer esa parte. Y finalmente, necesitamos revisar la judicatura del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. No podemos generar cotos donde haya magistrados y jueces que permanezcan muchos años, y necesitamos revisar los procedimientos jurisdiccionales, necesitamos hacer los juicios más expeditos, usar las tecnologías, que no nos traigan una ventanilla a otra, que tengamos que dar 20 pesos por una copia certificada. Y nuevamente, hay que revisar esa burocracia, y no estamos en contra de los empleados. Los que sean buenos, a capacitarse, y generemos que todos los nuevos estudiantes que vienen saliendo, que se van incorporando al mercado laboral con ese perfil técnico y profesional, se incorporen. Y todo esto me dirán, ¿es un proyecto muy ambicioso? Sí, es un proyecto ambicioso que requiere planeación en el sistema de justicia, y hay un compromiso del Partido Revolucionario Institucional en la ciudad de llevar el principio de seguridad jurídica y certeza jurídica de correcta administración de justicia a la Constitución local, pero acorde a lo que dice nuestra Constitución Federal, de tal manera que podamos garantizar esto. Y esto va a ser un proceso a 10 o 15 años, pero podemos dar el primer paso el día de hoy. Muchas gracias. Ok, ahora, uno de los fenómenos que nosotros nos topamos hoy en día es la apatía política que existe. Es decir, ya los jóvenes no quieren insertarse en partidos políticos, no quieren formar parte de movimientos sociales. Hay una apatía política muy grave, una apatía política muy fuerte, tanto de la ciudadanía, tanto de los jóvenes, ya no creen. Y yo les preguntaría a ustedes en una frase corta, ¿por qué los jóvenes, por qué esa gente que ya no cree, debería de voltear a mirar al PRI? En una frase corta, ¿qué les dirían a esas personas que ya no creen en la política, que ya no se introducen en el debate para la toma de decisiones imperantes que le competen? Tu frase corta. Yo si quiero. José Luis, frase Gracias. corta. Gracias. Yo solo soy de frases cortas. Bueno, presidente. simplemente diría que los jóvenes deben de voltear a ver al PRI, porque a pesar de lo que se diga, sigue siendo el partido de las instituciones, el partido más serio, el partido que lo integran mujeres y hombres que tienen, al final de cuentas, la visión puesta solamente en México. Yo por eso les diría a ustedes, jóvenes universitarios, así se los digo a mis alumnos, sigue siendo la mejor opción. Hay una crisis de partidos políticos, lo sabemos, han crecido, no como se pensara los candidatos independientes, no hay esos ríos de jóvenes o de gente incorporada a las candidaturas independientes, pero sigue siendo el partido en el que yo milito, en el que yo creo, la mejor, y no es el tema de esta reunión. Y cuando ustedes me hagan el favor de invitarme, lo podemos platicar, sigue siendo la mejor opción para los jóvenes y para los no tan jóvenes como yo. Muchas gracias, Mariana. Sí. Bueno, primero, aquí hay una mujer joven y muy orgullosa de su partido. Estoy al 1000% con el PRI, un partido que además me ha permitido crecer. Pero decirte que mucho de lo que los jóvenes opinan de mi partido lo escucharon en sobremesas. Yo invito a los jóvenes de verdad a que se involucren primero en este proceso de la Constitución. Será la carta, y sobre todo jóvenes, profesionistas, expertos en muchos temas tienen que estar definiendo el rumbo de una ciudad y de un país completo. Entonces tienen que involucrarse al 2000% y decir que en el PRI las puertas están abiertas para generar los debates que sean necesarios. Nosotros estamos abiertos a la crítica, a la construcción, queremos mejorar, y la mejor forma de mejorar como partido es escuchando, es escuchar y llegar al diálogo y a los consensos, porque yo creo que nos une algo a los jóvenes y a los partidos y a todos los que a la mayor parte de los que nos dedicamos a esto. Sí queremos ver nuestro país diferente y sí queremos ver nuestra ciudad distinta. Entonces aquí los espacios abiertísimos y los jóvenes tienen que involucrarse. Nuestro error
A veces no hemos abierto los espacios que necesitamos abrir y no se trata de imponer las cosas, es justo que hablen y se expresen en donde, como ellos quieran y decidan expresarse, y que de verdad nos unamos por un cambio verdadero para nuestra ciudad y que cada quien decida su partido político. Yo amo al PRI y como joven te lo digo, es un partido plural, diverso y que lucha y pelea por la construcción de instituciones en la ciudad y en el país, pero también por lo más importante, que son las causas ciudadanas. Hay que ser autocríticos y hay que decirlo. Los partidos políticos y el sistema de partidos le debe mucho a la sociedad. Y la sociedad mexicana está lastimada con el sistema de partidos porque no hemos sabido estar a la altura. Así es. Pero no podemos, y sabemos nosotros que cargamos con muchos lastres históricos, nosotros los priistas, pero también los panistas y también los perredistas, y todos los partidos cargamos con lastres. Y les diría, primero, ¿por qué participar en política? Siendo una disciplina tan honorable para los griegos y tan desprestigiada para los mexicanos. Porque es el camino de la transformación institucional del país. Ese es el primer paso. Si queremos transformar institucionalmente este país de una manera ordenada, tenemos que involucrarnos en los asuntos públicos. Y una manera en que lo están haciendo la mayor parte de los ciudadanos y los jóvenes es con la participación ciudadana, con los mecanismos de control de democracia directa. Y les podemos decir que ¿por qué el PRI? Porque a pesar de las circunstancias que hemos tenido, ha sido un partido que se ha sabido sobreponer, que ha sabido entender su realidad y que se ha transformado. Yo no puedo responder por los errores de décadas atrás, pero sí puedo decirles que ha habido una verdadera intención de abrir las puertas a un proyecto distinto. Porque aquí en la Ciudad de México somos el único partido que tiene un proyecto que parte de un diagnóstico serio, responsable y que nos lleva a una propuesta tangible, no a una promesa, no a una aspiración, mayor derecho al internet, mayor inclusión. A ver, sí, pero ¿cómo? O sea, el tema es, nos interesan también mucho los cómo. Sí queremos preservar derechos, pero ¿cómo? La oferta política se centra en eso. Entonces somos una opción que podemos ser un contrapeso real ¿a qué? A un modelo de ciudad con el que no estamos de acuerdo. Yo participo en este proceso de la constituyente, primero porque es un gran honor poder hacer algo por mi ciudad. Dos, porque considero que tengo la preparación técnica después de muchos años de participar en las cámaras del Congreso en procesos formativos de normas. Y tres, porque es una oportunidad que me da mi partido y no a un político tradicional, sino a un abogado, a un técnico que tiene la intención, que ha escuchado voces de expertos y que quiere cambiar esta situación. Y es lo que queremos generar con ustedes, la identificación de que podemos lograr un modelo de ciudad distinto, fuera de una utopía o de un buen deseo, sino con una propuesta clara, con viabilidad. Y tenemos que apostarle ¿a qué? A generar nuevamente confianza. Esa palabra es clave. Y yo les diría que en este momento el PRI en la Ciudad de México es un partido confiable. Dos cosas más. Somos el único partido que está recorriendo las calles, oyendo bien, recibiendo a veces insultos y recibiendo propuestas y críticas. Y dos, no nos da miedo el debate. Estamos buscando los mayores espacios donde nos puedan recibir porque queremos dar la cara. Porque queremos ir más allá de un discurso flojo o vano en el que se escudan con temas de te van a quitar esto, te van a dar lo otro, te van a restringir. Nosotros partimos del planteamiento de traerles un diagnóstico de lo que observamos, que afortunadamente muchos de ustedes pueden compartir, y sobre todo de una opción de darle un proyecto viable y certero a esta ciudad. Queremos su confianza. ¿Y quiénes la queremos? Los que generacionalmente tenemos una identificación con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ahora, una de las interrogantes es ¿qué porcentaje del padrón electoral creen que vaya a votar en las próximas elecciones? Yo llego a mi casa y dicen, ¿de verdad va a haber votaciones? Muy poca gente sabe que vamos a tener votaciones y que en estas votaciones se va a elegir la nueva constitución que quizás pueda regir dentro de los próximos 100 años nuestra ciudad. Ahora, este tema está interesante porque es ¿qué porcentaje tendremos de participación por parte del padrón electoral en la Ciudad de México? La lista nominal. Sí, esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos como partido. La verdad es que consideramos que el más grande enemigo de este proceso puede ser la abstención. El INE salió a decir que es muy posiblemente hablar de un 20% de participación.
de que el 80% no participaría en un momento que es histórico para la Ciudad de México. La creación de una constitución, como lo dijimos hace un rato, es la carta que regirá la vida de esta ciudad de aquí a por lo menos 100 años. Entonces, si en esas letras, porque además no solo serán los 13 capítulos, sino después vendrán las leyes secundarias y todo, y desde la Asamblea Legislativa también tendremos muchas responsabilidades frente a este nuevo modelo de ciudad que vamos a construir. Entonces, el que no participemos conviértese en una constitución que podría ser de grupos. Y una constitución tiene que ser de todo. Esta constitución, aquí lo escribí hace ratito, debe unir a las diferentes ciudades que hoy conviven en esta capital, a lo rural con lo urbano, los profesionistas, a las mujeres, a los hombres, a los adultos mayores. Entonces, sí es bien interesante que todos los espacios no se desperdicien de aquí al 5 de junio, que todos estemos hablando del momento histórico que vive la ciudad. Y te digo, lo que abrí hoy hablando fue reuniones. Llevo más de 300 puntos, más de la mitad de los 500. Estoy hablando de reuniones con 500 personas por punto, 300, 200, así. En todas las reuniones, la primera pregunta que yo les hago es: ¿saben el momento que la ciudad está viviendo? ¿Saben qué es lo que se va a votar? Y la gente te dice que no tiene conocimiento. Pero además, una boleta que no vas a votar por candidatos, ¿no? Si no tienes el logo del partido. Entonces, hoy vamos sin alianzas, entonces mucha gente siempre tiene ubicadas las alianzas PRI-Verde, ¿no? Las de los otros partidos, y una columna de este lado con los nombres de los candidatos independientes. Entonces, es bien importante que estos días hagamos muchas campañas informativas, que la gente conozca, como bien ustedes lo están haciendo, las agendas programáticas, pero que no veamos esto solo como el reto de aquí al 5 de junio. La Asamblea Constituyente se instala en septiembre, entonces tenemos que abrir foros, mesas, debate. O sea, yo creo que no es solamente el proceso electoral el que tenemos que incitar a participar. Que sí, elevar del 20% el 5 de junio, pero después del 5 hay un gran reto. Yo también quiero que muchas de mis peticiones en la ciudad se vean reflejadas en la próxima constitución. Yo creo que ustedes también. Entonces, estos espacios como el de hoy se tienen que seguir generando, y tenemos que estar como contralores sobre esa próxima Asamblea Constituyente para ver exactamente qué es lo que los próximos diputados constituyentes están proponiendo. Es nuestra ciudad y es también nuestra responsabilidad cómo nos entregamos a nuestra ciudad y a sus responsabilidades. Y ahí es donde le digo a los jóvenes: si ya no queremos, por ejemplo, en Miguel Hidalgo, uno de los grandes temas cuando fui de participación ciudadana, se los llevan al Ministerio Público como si fueran delincuentes, ¿no? Cuando en realidad pues, no tenían absolutamente nada que ver. Si esas cosas ya queremos que no pasen en la ciudad, si ya no queremos hacer 5 horas a nuestra universidad, es por ello la importancia de involucrarnos en este momento histórico. Y tú lo dijiste muy bien, participación ciudadana, es decir, ¿quiénes van a escribir la Constitución? Solo 20% del padrón electoral. Ahora, ustedes, al momento de acceder a esta Asamblea Legislativa, van a tocar puertas, van a salir a la calle, van a hacer un conjunto de foros, porque tienen un corto tiempo. Solo tienen un tiempo muy corto para poder escribir la Constitución que nos va a regir en los próximos 100 años. Es titánico el trabajo de poder conseguir consenso de la ciudadanía y decir: vamos a escribir todos la Constitución. Ser incluyente en un lapso de tiempo tan corto es algo preocupante, ¿no? Por esta parte. Por la otra es los comités de participación ciudadana. ¿Qué papel van a jugar o qué rol van a jugar dentro de, antes delegaciones, ahora alcaldías? ¿No? Se les va a tomar en cuenta en las decisiones que tomen los alcaldes para la ejecución de la política pública, para el ejercicio presupuestal, para la transparencia. Fueron muchas preguntas. No, está muy bien. Bueno, voy a empezar de atrás hacia adelante. Primero sí, nosotros ya, no, más bien sí empiezo por cómo vamos a hacer que participen. Nosotros como partido ya empezamos. Desde diciembre, aprobada la reforma política, instalamos nuestro consejo consultivo.
en donde se generaron mesas de debate y se generaron mesas para ahí también llevar propuestas. Todos los lunes durante 4 meses hicimos mesas con expertos con temas muy claros, con desarrollo económico, desarrollo social, movilidad, medio ambiente, en donde tuvimos personalidades como la ministra Olga Sánchez Cordero, que es extraordinaria, nos fue a hablar de derechos humanos y de género, y también ahí había mesas para que la gente opinara. Llevamos y nos propusimos una servidora 500 puntos, pero eso no quiere decir que Gustavo tenga también sus ya 200 puntos, que José Luis tenga también sus ya 200 puntos. Y de cada lugar que estamos visitando en la ciudad, primero se da una capacitación de qué es la reforma política y qué es lo que se va a votar en la ciudad. Y de ahí se va el debate de las ideas. O sea, no es Mariana va y habla, Mariano o Gustavo va y habla, es capacitamos y nos vamos a un debate de las ideas en donde los ciudadanos van diciendo lo que ellos quieren y esperan de la próxima constitución. Entonces nosotros no nos estamos esperando el 5 de junio o después o a la instalación. Nosotros empezamos desde diciembre a escuchar las voces de la ciudad, empresarios, a restauranteros. El otro día estuvimos en Polanco también ahí con un grupo importante, en todos lados, a los productores, a la parte rural, a la parte urbana de esta ciudad, porque en esta ciudad somos muchas ciudades, pero o sea, debemos de verdad el gran reto es unirnos. Entonces nosotros ya empezamos y queremos seguirlo haciendo. Hemos visitado universidades, en todos lados donde nos piden que vayamos, ahí estamos además felices de la vida, en el debate de las ideas, que es crucial. Y no hay que soltarlo. Yo en mi caso no seré diputada constituyente, pero en la Asamblea Legislativa, pues también ahí te tienen que abrir espacios y generar para que vaya muy de la mano con la próxima Asamblea Constituyente. Y sobre la participación ciudadana, comités ciudadanos y consejos de los pueblos, porque no nos olvidemos de un tema también bien importante que como PRI planteamos, los pueblos originarios y los barrios de nuestra ciudad. Son más de 143 pueblos y barrios originarios en esta ciudad que tienen que sentirse representados en la próxima constitución, que tenemos que cuidar sus derechos, ampliar sus derechos, y en ese sentido es bien importante. Entonces, los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, tenemos que hacer muchas modificaciones a la ley de participación ciudadana en la ciudad, aquí en el DF, antes DF. Por ejemplo, los proyectos del presupuesto participativo se dictaminan en la delegación. O sea, los proyectos que los ciudadanos inscriben, que yo quiero el centro de comunitario y tal, se dictaminan en la delegación. Por eso que no nos sorprenda cuando de repente los proyectos aprobados fueron 50 colonias con senderos seguros. Entonces, ¿realmente vamos a hablar de participación ciudadana? Pues que los candidatos independientes no tengan que juntar 74,000 firmas para hacerse candidatos independientes. ¿Realmente vamos a hablar de participación ciudadana? Llevemos al debate la revocación del mandato. ¿Realmente vamos a hablar de participación ciudadana? Pues que cuando un vecino se organice y quiera hablar, pues sí, esa voz tenga peso, no como hoy pasa, que puedes denunciar a un delegado porque te está extorsionando y no le pasa absolutamente nada a ese jefe delegacional. Entonces, si vamos a hablar de participación ciudadana, no hablemos como otros hablan, creyendo que es solo ir con un volante informal. La participación es cuando la ciudadanía tiene realmente poder y herramientas en sus manos, que no son solo los referendos, ni los plebiscitos, ni las consultas. Es realmente que una queja de un ciudadano, cuando esté sustentada y esté bien fundamentada, sí tenga consecuencias. Y ojalá y de verdad que los próximos concejales no sean a modo como muchos comités ciudadanos cooptados completamente por los jefes delegacionales en turno. Que realmente sean contrapesos, porque si algo cree mi partido y creemos en mi partido, es que entre más contrapesos exista, más democracia existe en un país y en una ciudad. Y el gran reto de los partidos es, ¿quieres ganar? Convence y demuestra que hay congruencia. Entonces, a nosotros no nos da miedo empoderar y abrir más espacios para la participación en la política, porque sabemos que como partido tenemos la palabra, la convicción y las acciones claras para demostrar que somos nosotros la mejor opción. Pues únicamente señalar que los instrumentos de participación van a estar dados a partir de los controles sociales. Y los controles sociales son una nueva modalidad de control político, y ustedes que conocen bien temas de gobierno
saben que el control político en sus dos vertientes, jurisdiccional y político entre órganos y intraórganos, pues ya no es suficiente. Necesitamos ahora que haya controles sociales, y eso va desde la denuncia, desde la unión de ciudadanos para provocar una revocación del mandato, como ya lo dijo la presidenta, pero sobre todo la participación efectiva de que hagamos que los instrumentos de política pública tengan evaluación ciudadana. La transparencia en sí misma pues es un buen modelo, pero no ayuda si es que no la usamos. ¿Quiénes la usan? Muchas veces, pues quienes buscan denostar o afectar a algún servidor público, y no precisamente el ciudadano como una herramienta. Entonces tenemos que generar que estos instrumentos que ya existen se vuelvan auténticamente vehículos para que los ciudadanos puedan tener una mayor participación. Y desde luego, los presupuestos participativos, por ejemplo, son una gran simulación, porque se dice cuáles son estos recursos que se tienen, y al momento que se aplican en una delegación, primero se pulverizan, son recursos muy amplios, y al momento que se distribuyen por colonias, se van a lo mínimo, y nos toca a lo mejor 250,000, 300,000 pesos por colonia. Y entonces, ¿ahora en dónde los aplicamos? Qué distinto sería que viéramos cuáles son las necesidades integrales de un grupo de colonias o de un conjunto de delegaciones, y entonces se pudieran sumar esos presupuestos, pero desde luego con una vinculación. Y desde luego la oportunidad que representan los concejales es inmejorable. ¿Para qué? Para llevar a cabo más controles. Y que se piense bien, pareciera que es más burocracia, pero yo les diría, a veces es mejor poner más vigilantes para tener más seguridad que quedarnos con un solo vigilante que medio cuide. Y yo prefiero ver la parte de los concejales como un instrumento de mayor verificabilidad, pero asociado ¿a qué? A que los ciudadanos tengan una mayor participación y que nos involucremos todos en los asuntos de lo que se está resolviendo en nuestra comunidad, en lo macro y en lo micro. Y retomaría un tema que se comentó ya. El 20% de la ciudadanía va a ser quien va a decidir esta Constitución. Y les preguntaría si realmente va a ser el 20%, porque en una elección de esta naturaleza, quienes van a imperar son quienes ahorita están asusando a la gente, a quienes les dan un programa social para que vayan a votar. Entonces, ¿va a ser un 20% o va a ser menos del 20% o va a ser un líder que anda por ahí amenazando gente, que es el que genera miedo? Eso es lo que tenemos que plantearnos como sociedad, y hay un primer tema de responsabilidad. Si queremos realmente empezar a transformar esto, debemos involucrarnos y no dejar que unos cuantos sean los que decidan. Y les invito, no me crean a mí, no nos crean a nosotros. Recorran la ciudad, seguramente cerca de sus colonias, de sus comunidades. No faltará vecino que le digan que ya le ofrecieron 4,000 pesos para un apoyo, una beca, que le pintan la fachada, que le hacen esto. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen en otra época del año? ¿Por qué hacerlo 15 días antes de la elección? Pues porque evidentemente hay un temor, y porque evidentemente ante la carencia de propuesta se impone el dinero. Y la verdad es que yo no quiero que mi dinero, como contribuyente también de este país, pues se siga usando para los intereses políticos y para los votos políticos de otros. Y eso, aunque yo tenga la mayor voluntad, y Mariana la tenga, y José Luis la tenga, y los 60 constituyentes la tengamos, los del PRI, todo el PRI, si los ciudadanos no nos acompañan en este proceso y exigimos que se den estos cambios y trascendentales institucionales, entonces no tendrá ningún sentido hacer lo que estamos haciendo. Sí, gracias. Simplemente para subrayar lo que ha comentado Mariana Moguel y Gustavo Sotelo, en el sentido de que la reforma constitucional puso un piso y dio lineamientos para llevar a cabo el proceso electoral. Las campañas iniciaron el 19 de abril y van a concluir 3 días antes del próximo 5 de junio, donde estamos convocados los ciudadanos que estamos no solamente inscritos en el padrón, sino que estamos en la lista nominal. Y así fuese el 20% de la lista nominal del Distrito Federal, estamos hablando de alrededor de 2 millones de ciudadanos, cientos de miles de ciudadanos, los que tendrán la oportunidad de ir a emitir su voto ese 5 de junio. Y también es importante destacar que una de las figuras más trascendentes de esta reforma constitucional es que se crean los gobiernos colegiados en cada una de las demarcaciones territoriales. Muy similares a los 2.500 municipios que hay en el país, ahora los jefes delegacionales ya no se llamarán así y tampoco van a gobernar solos. Va a ser un alcalde con un grupo de entre 10 y 15
concejales de distintos partidos políticos, quienes tendrán a su cargo el gobierno de las respectivas entidades. En este momento, prácticamente desde 1946 somos 16 delegaciones, se habla que aumentará a 20, pero habrá gobierno plural. Y creo que al final de cuentas esa es una de las características de las que hablábamos al inicio de esta charla. Hay mayor participación de la ciudadanía. Habrá ya grupos de mujeres y de hombres que van a participar en los gobiernos y que no van a permitir que un individuo del partido que sea pueda decidir por todos los demás. 300,000, 400,000 ciudadanos, 3 millones en la delegación de Iztapalapa, que es la más poblada, no va a ser decidido por un solo individuo. Así es que yo creo que son cosas muy interesantes, pero algo fundamental de lo que hablaba la presidenta Moguel es que, si bien es cierto, va a haber derechos en la Constitución, tiene que haber obligaciones. Debemos de quitarnos la apatía. No es preciso que sean simplemente espectador la inmensa mayoría de la ciudadanía. Lo que queremos es que haya la crítica positiva, constructiva, que haya esa voluntad de que se cambien las cosas. Si no hay una caja de cristal que estemos observando qué está haciendo el gobernante, van a seguir haciendo lo que se les pega la gana y al margen de la ley. Ojalá las nuevas generaciones, con otra visión, con otras ideas, puedan estar permanentemente sobre los gobernantes para que se hagan mejor las cosas y que se motive y que crean lo que decían aquí hace unos instantes, que haya credibilidad en la función pública, que haya credibilidad en las mujeres y en los hombres que tienen la responsabilidad, porque ustedes los mandan, de gobernar a la sociedad. Perdón, gracias. No, gracias a ustedes. Y yo concluiría la entrevista con una última pregunta. Cuando yo vaya a la urna el 5 de junio, ya le estoy cambiando, el 5 de junio, ya no va a haber. Cuando yo vaya a la urna a votar el 5 de junio, vea todos los partidos juntos, todos los candidatos independientes. La pregunta que yo me hago es: ¿qué me va a ofrecer este partido que los demás no? Y eso es, yo creo, lo que definiría mi voto el próximo 5 de junio. ¿Qué podrían decir sobre esta pregunta para poder concluir la entrevista? Claro. Bueno, solo antes de responder, agregar un punto que para mí es bien importante. Otras fuerzas políticas, específicamente lo digo, el Partido Acción Nacional, habló, ¿no?, de volver a discutir temas que en esta ciudad ya se ganaron, que son derechos que ya conquistamos, como el derecho a decidir, como el tema de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. De verdad, los derechos para nuestro partido, los derechos ganados en esta ciudad no están sujetos a ninguna negociación. Esta ciudad es una ciudad de avanzada, que ha sido también ejemplo en muchas cosas, y no podemos permitir un paso atrás en las conquistas logradas. Tampoco debe ser el piso. Todos los derechos pueden mejorarse sin duda, y ahí, pero nunca para atrás. Nunca para atrás. Eso sí quiero decirlo, porque es bien importante. Complementar un tema que dijo Gustavo y que siempre lo he hecho. Lo que se evalúa, lo que no se evalúa, para mí no existe. Todo tiene que estar en constante y permanente evaluación, no solamente un programa social, política, todo. Entonces, y de verdad bien evaluadito, para que justo sepas muy bien cómo vas caminando tu camino y que realmente llegues a donde tenemos que llegar. Y que sea también una constitución con perspectiva de género. Las mujeres no vivimos la ciudad igual que los hombres. El rostro de la pobreza y de la extrema pobreza sigue siendo el rostro de mujer. Pero temas además como la propia movilidad no la vivimos de la misma forma que los hombres en la Ciudad de México. Una mujer va, deja a los hijos, se va al trabajo al mercado, del mercado a la papelería, de la papelería a la tintorería, y así puedo nombrar las
1,200 actividades que como mujeres todos los días estamos al frente en la ciudad y tenemos un transporte que nos da miedo utilizar y salimos a las calles con miedo. Y hasta en una reunión una joven algo me dijo que me encantó: ya ni me visto como a mí me gusta vestirme por lo que me van a gritar allá afuera. Eso es un derecho, el caminar libremente por nuestras calles y en vivir nuestra ciudad plenamente es algo que no tiene que ser de unos o de otros. El que yo haya tenido la fortuna de estudiar una carrera universitaria, el que yo haya tenido la fortuna de poder irme hacia la Ibero en un automóvil, no debe de ser un tema exclusivo de Mariana, tiene que ser para todos los jóvenes y para todas las jóvenes de esta ciudad. Esto es, yo creo que el gran reto hacia la próxima Constitución. ¿Cómo hacemos que esta ciudad sí sea una ciudad para todos y no una ciudad elitista para unos cuantos? Ese es el gran reto, que en sus 13 capítulos y esa perspectiva de género, de verdad que las mujeres, si el más del 50% de esta ciudad estamos bien, tenemos oportunidades, créanme que los pueblos, los barrios y las colonias de esta ciudad saldrán adelante. ¿Qué ofrece el PRI? El PRI primero ofrece diálogo. El PRI ofrece lo que ningún otro partido te ofrece, que es caminar la ciudad, entender la ciudad. ¿Cómo voy a hacer una ley? ¿O cómo voy a decidir, ¿no? ¿Cómo tomar una decisión si no entiendo lo que es? Por lo menos están ahí. Dormir, como miles de mujeres en Milpalta viven al lado, duermen a veces al lado de un tambo, porque su agua llega por pipa, para cuidar ese tambo y que no se la roben esa agua. Digo, con todo respeto, hay grandes académicos en la ciudad, a quienes respeto infinitamente, pero que también es importante entender que no estoy hablando de la Sierra Negra de Puebla, estoy hablando de la Ciudad de México. Y que para poder entonces tomar las mejores decisiones, nosotros sí entendimos que la única forma de conocer nuestra ciudad es ahí, en nuestra ciudad. A la presidenta no la encuentras en su oficina, pero cuando quiera las encuentras en algún punto de la ciudad haciendo sus reuniones. Es escuchar, por ejemplo, ayer en Azcapotzalco a los chintololos. Es llegar a Malacaxtepec, Momosco, Milpalta y entender sus 12 pueblos. Es llegar a Gustavo Amadero y ver la pobreza perurbana, que es muy complicada, muy lacerante. Es escuchar las voces de las mamás que han perdido un hijo porque el hijo, el joven, encontró en el suicidio la salida falsa, como es Xochimilco y Milpalta, el primero y segundo lugar en suicidio en jóvenes. Es escuchar a la mujer que hace 3 horas para poder llevar a sus hijos a una primaria. O es escuchar las delegaciones que la escuela más cercana que tienen es esta, porque el TEC y la Salle es la más cercana para toda la zona sur, fuera de la UAM sin duda, pero ¿cuántos jóvenes no conocemos que se quedan fuera de una oportunidad de una escuela pública como tal? Cuando uno escucha eso, uno entiende el por qué está aquí sentado, uno entiende el por qué escogió la política para transformar, uno entiende el por qué ama uno su trabajo. Cuando una mujer te dice gracias porque tal, uno entiende la razón por la cual escogí a mi partido. Porque el PRI, si algo te enseña, es que un político, lo mejor que tiene es la palabra. Y la única forma de honrar la palabra es cumpliendo con lo que uno dice y lo que uno empeña y lo que uno habla. Y mejor, si no lo vas a cumplir, no hables. Y eso me ha enseñado mi partido, a ser institucional, pero que antes de presidenta y antes que diputada, soy ciudadana. Y lo que me mueve a sentarme en donde me siento es a transformar la vida de la ciudad. Y así somos los priistas, y así seguiremos siendo los priistas, y críticos también, porque también somos seres humanos que nos equivocamos, pero que en esos errores hay que recomponernos, porque todos los días uno sin duda puede ser mejor político, mejor partido, mejor ser humano. Así es que este 5 de junio, vota PRI. Me haces preguntas muy difíciles y me das muy poco tiempo para contestar porque me dices respuestas cortas. ¿Sí te han dado todo? No, lo sé y les agradecemos mucho. Y gracias por su tiempo, eso es lo más importante. El diálogo para nosotros se parte de que ustedes nos escuchen y nos puedan alimentar. ¿Qué te va a dar a ti, qué le va a dar al ciudadano el voto por el PRI? Primero, certeza. No somos un proyecto improvisado. Tenemos mucha claridad de qué es lo que necesitamos hacer y sabemos hasta dónde llega la Constitución.
Y sabemos también que hay cosas que no podemos hacer en la Constitución, y en alguna parte de mi intervención lo dije. Hay cosas que no van a dar respuesta inmediata al problema que tenemos al pie de la puerta de nuestra casa. Pero necesitamos sentar las bases para empezar a resolver los grandes temas que encadenan, resuelvan los temas que más nos duelen en esta ciudad. ¿Qué te va a dar el PRI? Una relación de mujeres y hombres, y lo digo así porque la primera persona que encabeza la lista del PRI es una mujer preparada, es una exministra de la Suprema Corte, es una abogada que ya está con una madurez, que se combina con otros perfiles, que son perfiles técnicos, que son perfiles profesionales, que son perfiles que tienen experiencia en distintos ramos de la administración. Mientras otras expresiones políticas han optado por incluir o a sus grupos de amigos de siempre, o sus cuates que los han acompañado en sus aventuras políticas, los de siempre, o han pagado favores de quienes les dieron recursos a ganar por las concesiones que les dieron cuando fuera un gobierno, o algunos otros partidos que optaron por meter a sus expresidentes y a sus ex titulares de proyectos en la ciudad, y algunos otros que metieron actores y que metieron a personajes que son viudas de personajes distinguidos de estos partidos. Y créanme, no estamos en contra de la inclusión. Nosotros en las cámaras hemos sido impulsores de muchos cuadros que de repente dicen, ¿por qué el deportista? ¿Por qué la actriz? ¿Por qué tal? Porque las cámaras son plurales. Pero las cámaras se dedican a hacer control político y a hacer leyes. El constituyente no. El constituyente hace constitución y ya, se acaba. Por eso necesitamos generar los mejores cuadros. ¿Y quién tiene una lista formada por perfiles técnicos que tienen una experiencia, que pueden tener alguna extracción política, pero sobre todo tener un perfil técnico? El PRI. Eso es algo que también te ofrecemos. No tenemos ocurrencias. Partimos de la aplicación del método científico. Así de sencillo, que parezca muy teórico, pero lo digo aquí entre quienes entienden estos términos. Partimos de un diagnóstico claro, con una problemática identificada y con una solución que es posible realizar cuando haya voluntad política y sobre todo compromiso social. Y lo último, que muchos partidos nos critican y que otros les da pena. A nosotros no nos da pena hacer acuerdos. Los hacemos, y los hacemos porque la gente quiere que quienes tenemos expresiones distintas nos pongamos de acuerdo por un bien superior, que es la gobernabilidad de este país y de esta ciudad. Y son los grandes acuerdos los que hacen las grandes transformaciones. Seguiremos construyendo acuerdos y seguiremos siendo un factor de institucionalidad. Y quien tenga duda, les invito a que recuerden ustedes cuando se dio esa polarización entre izquierda y derecha en el año 2006, cuando estuvo en riesgo que el titular del Poder Ejecutivo electo tomara posesión. El partido político que, más allá de una visión de interés político y de desestabilización, que dio y que permitió a través del quórum en las cámaras y en el Congreso General, fue el PRI el que permitió que la democracia siguiera funcionando. Entonces, esa es la institucionalidad de la que hablamos. No es una institucionalidad de discurso político retórico, sino es una institucionalidad que se vive día a día y de compromiso ¿con qué? Con la ciudad. Y a veces se toman decisiones que son decisiones difíciles, pero que son decisiones que tienen que dar resultados a largo plazo. Y estamos seguros que ustedes, que son personajes profesionales, académicos, que conocen la realidad de este país, podrán hacer una evaluación objetiva de quién maneja discursos con una campaña de publicidad bonita y que todos nos suena en el oído, que es la comidilla de todas las mesas de café de esta ciudad, y quién puede hablarles de un diagnóstico certero y quién puede ayudar a resolver los problemas de esta ciudad, entendiendo este proceso histórico y considerando que no es lo último, como ya se dijo, es el primer paso de una transformación. La constituyente va a ser el primer paso. Vendrán luego las leyes de coordinación metropolitana del Congreso, las leyes que tendrá que hacer esta Asamblea Legislativa y después el Congreso local a partir del 18. Es un proceso largo que tiene una gran oportunidad. No desperdiciemos esta oportunidad y no dejemos que otros decidan por nosotros. Muchas gracias. Miren ustedes, ¿cuáles podrían ser las características de los priistas? Aquí hay somos tres personas que militamos en el PRI, que tenemos orígenes sociales distintos, que hemos ido a escuelas distintas, a universidades quizás públicas, privadas, distintas, y que nos hemos conocido ahora en el partido. Pero la característica de nosotros tres, de la presidenta Moguel, de Gustavo, de un servidor,
Y creo que es la característica esencial de los priistas. Hay seriedad, hay preparación y hay trabajo. Yo en lo personal es lo único que puedo ofrecer porque es de lo que me siento orgulloso. Y eso es lo que me permite servir a los demás. El trabajo permanente, la seriedad. Yo soy hijo de una michoacana de origen campesino que siempre decía mi madre, la palabra vale más que la vida. Y en los que son de provincia lo deben de saber. Si alguien dice, sí, a tal día, présteme usted unas gallinitas y tal día, tal hora, bueno, pues todavía no amanece y ya están respondiendo y no necesitaron haber escrito nada. Es la palabra lo que más vale. Y en tercer lugar, la preparación. Fundamentalmente muchos hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad gracias a la revolución, gracias a los campesinos, gracias a los obreros que sostienen la universidad pública. Y esto es lo importante. Y eso es lo que le podemos ofrecer a ustedes y a los electores que nos hagan favor de ir el 5 de junio a votar. Preparación, trabajo y seriedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues les agradezco a ustedes tres el tiempo de haberse tomado la molestia de venir a mostrar sus propuestas, ¿no? Su programa de propuestas. Yo les agradezco